Acaba de proponerle matrimonio aquí arriba, en el mirador. ¿Sí viste? El día de hoy estamos en un lugar que está más o menos unos 70 kilómetros del municipio de Medellín, Antioquia, Colombia. Más exactamente en un lugar llamado Guatapé, o bien conocido también como el lugar donde peleó Goku con Freezer. Algunos lo llaman Namekusei, pero en realidad es Guatapé. Bueno, lo que haremos el día de hoy es verificar una información. ¿Y por qué les digo esto? Ya verán. Resulta que nuestra intención es escalar por escaleras, una gran piedra reconocida en esta parte de Colombia y por tanto en esta parte del mundo. Esta piedra es un gigantesco monolito. Hay algunos en el mundo reconocidos porque son unas rocas enormes que están compuestas de un solo material. Esta que escalaremos el día de hoy se asemeja mucho a otras rocas grandototas, como por ejemplo el Pan de Azúcar que queda en Brasil, solo que esta mide un poco menos. Esta mide aproximadamente unos 226 metros de alto, mientras que el Pan de Azúcar, por ejemplo, tiene más de 300. Como para conocer un poco más sobre el entorno histórico que tiene esta gigantesca roca, les cuento que en 1954 fue escalada por primera vez por su dueño, quien es un señor llamado Luis Eduardo Villegas. Actualmente esa familia, la de señor Villegas, todavía es dueña de este terreno. Sin embargo, en los años 80 se llegó a un acuerdo con la municipalidad de Guatapé para que hiciera parte de uno de los atractivos turísticos del lugar, de la zona, llamando así a miles de turistas mensualmente. En varios textos y artículos de internet se encuentra que los escalones que hay que recorrer para llegar a la cima de esta gran piedra corresponden aproximadamente a unos 640. Otros dicen que son 720, otros dicen que son solo 700, mientras otros dicen que son 680. En realidad, al parecer, nadie los ha contado y eso es lo que vamos a hacer hoy: contar los escalones hasta la cima de esta piedra gigantesca y antioqueña. Entonces, acompáñenme. Vamos a ver cuántos escalones tiene la gran piedra de El Peñol, así se llama. No había dicho que se llama El Peñol. Vamos. Lo primero que tenemos que tener son nuestras boletas que se compran en esta taquilla para poder subir. Cada una vale 18.000 pesos, no importa si eres adulto, menor, mayor, perro, niño, vaca, buitre, lo que sea. La única excepción del precio es si eres un menor de edad que mide menos de 1 metro de estatura. 18.000 pesos, que son más o menos unos $6. Una vez teniendo en cuenta eso, hay que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, no te van a dejar subir borracho, no te van a dejar subir con envases de vidrio, no te van a dejar fumar en el recorrido. Bueno, ya sabiendo esto, a recorrer escaleras. Vamos a ver cuántas son. Empecemos con el conteo desde el escalón número 1. No mentira, no, ya vamos 75 escalones. Vamos a continuar. Hemos llegado a los primeros 100 escaleras y ya se alcanza a ver más o menos a una altura bastante interesante toda la represa de Guatapé, de la que ya vamos a hablar más adelante. Continuamos.
Bien, ya pasamos los 200 primeros escalones. Ya se puede sentir como el peso y además la altura. Las escaleras son bastante altas y muy cortas, solo es un poco más difícil. Sin lugar a dudas, importantísimo traer líquido, agua, estar hidratados, porque siempre es una escalada que para alguien que de pronto no está acostumbrado a hacer actividad física constante puede ser pesada. Vamos a seguir. ¿Listos? 300 escalones. ¿Cómo te sientes? Muerta. ¿Muerta? Hay una cosa que deben tener en cuenta y es que hay dos tipos de escalera, hay dos vías. Una escalera que sube y otra escalera que baja. De esa manera no se van a chocar, no se van a encontrar y por ende no hay tanto desorden. Tengan en cuenta y cumplan esa regla. No sean como ellas. Ay, no sabíamos que existía eso. ¿Existía qué? ¿Algo para decir, Alice? ¿Qué viene? No, que te odio. Claro, conciso, profundo y directo. Hemos llegado a la número 400. La verdad no me siento tan cansado, pero sí he de aceptar que puede ser difícil, como dije hace un momento, si no eres amigo de la constante actividad física. A seguir. Llegando a nuestros escalones número 500, me di cuenta de algo. Si usted es una persona que le teme a las alturas, si tiene ese tipo de fobia, intente evitar subir acá. Acabo de darme cuenta de eso con Alice. Alice le tiene temor a las alturas. ¿Y qué sientes en este momento? Si miro hacia allá atrás, me da vértigo, muchísimo vértigo. Y tiene que concentrarse, a ver al otro lado, a ver a la roca misma, y creo que eso puede ser un poco tortuoso para alguien que le teme a las alturas. Sigamos. Ya para esta altura sí ya empiezo a sentir el cansancio duro, ya estamos en 530 escalones. 550, perdón, acaban de corregirme en el conteo. Y me pongo a pensar, ¿cómo hizo este tipo Luis Villegas, el dueño de esta piedra, para escalar esto? Y no habían escalones. ¿Cómo hizo el man? ¿Cómo hizo, Alice? ¿Cómo hizo? Con cuerdas, como cualquier escalador. Mierda. 580 escalones hasta el momento y contando, próximos a cumplir los 600 y averiguar cuántos definitivamente son. ¿Cuál es la verdad de este número de escalones desde el número 1? Ya lo averiguaremos. Ya vemos la bandera, ya llegamos a la cima casi. Se alcanza a ver la bandera de la cima. Ya llegando a la cima podemos hacer el conteo de las últimas. Estamos en las 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658 y 659. Hemos llegado por fin a la cima de la Piedra del Peñol. Conclusión, quienes dijeron que eran 659 escaleras tenían la razón. Son 659 escalones los que se debe subir para estar en la cima de la Piedra del Peñol. Una vez en la cima encontramos más puesticos para beber cosas, comer cosas, lo que queramos, unas tienditas que regularmente en los países latinoamericanos siempre se encuentran en las atracciones turísticas, pero eso no es lo más interesante de este lugar. Pero esto no es lo más interesante de este lugar, hay cosas mucho más cool. Primero el hecho de haber subido una piedra tan alta y segundo, esta vista. Esto parece un incendio. ¿Ven lo que pasa cuando dejan la colilla del cigarrillo por ahí y están contaminando? ¡Ven! Ok, sorpresa, cuando llegamos a la cima de la piedra nos encontramos con un mirador. O sea que hay que seguir subiendo escaleras. Go! A esta altura del segundo mirador o la segunda opción para seguir subiendo ya vamos más de 700 escalones. O sea que en parte también los artículos que mostraban esos números no estaban equivocados. Punto para internet. ¿Cuántos son en realidad entonces con el mirador? Serían 704, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total con el mirador incluido 711 escalones. Eso es el total. Está arriba, 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 lo más arriba de la piedra.
Dentro de las cosas curiosas de este lugar es que Guatapé es una represa construida en los años 70. Fue hecha por el hombre, por la necesidad en este departamento, porque aquí en Colombia no tenemos estados, tenemos departamentos, de que este departamento tuviera energía eléctrica fluida y no tuviera que estarla importando a este lugar como tal. Por eso construyeron este sitio de una represa, la represa de Guatapé, y dio este resultado, este tipo de islas. Aquí anteriormente estaba el Guatapé original y luego fue corrido hacia otro sitio, fue reubicado. Ese nuevo Guatapé está cerca de este sitio, está muy cerca y se caracteriza por tener casas de muchos colores, por tener zócalos muy llamativos para los turistas, pero el verdadero, el inicial, el que nació hace 300 años o más, no recuerdo bien, está allá abajo, debajo del agua. Acaba de proponerle matrimonio. Acaba de proponerle matrimonio aquí arriba, en el mirador. ¿Sí viste? Sí. ¿Es tierno o no es tierno? Sí, hay una linda vista. Es tierno. La Piedra del Peñol funciona como lugar para proponer matrimonios. Toma esto, Torre Eiffel. Tómalo. Tómalo. Y bueno, ya empezamos a descender. Y mientras descendemos les cuento un par de cosas de esta piedra. La primera es que la Piedra del Peñol en realidad ya no está en el Peñol. Hace parte del municipio de Guatapé como tal, como lo hemos venido diciendo durante todo este video. Anteriormente sí era del Peñol. Conservó su nombre porque la gente empezó a conocerla como la Piedra del Peñol, pero el Peñol queda unos metros más para allá. La piedra en realidad está entre los dos municipios, pero se le adjudica este bien al municipio de Guatapé, Antioquia. Sigamos bajando. Como lo dije hace unos minutos, son dos caminos, son dos tipos de escalera. Este es otro muy diferente, como se puede ver es un poco más oscuro. Y está por detrás de la escalera de subida. Entonces se puede apreciar más la humedad de la roca, por ejemplo, y algo de vegetación. Y como dije antes, es bastante funcional porque pues no te chocas con los que van subiendo y así no hay desorden. La otra curiosidad a mencionar de esta piedra, la Piedra del Peñol, es que en el año de 1988 el dueño de la piedra llegó a un acuerdo con el alcalde de Guatapé. Querían volver mucho más emblemático a este monolito y decidieron que iban a hacer un letrero gigante pintado a un costado de la piedra, de lo que queda atrás de esta parte donde están las escaleras, que dijera pues muy grande Guatapé, en blanco, en unas letras blancas. ¿Qué sucedió? Para ese año iniciaron con la pintura de ese letrero enorme y cuando iban en la segunda letra, varios ciudadanos del Peñol se opusieron y se acogieron a una ley que les prohibiría poner ese tipo de letreros. Pues la ley 23 de 1973 explícitamente nos dice que en todo lugar emblemático o zona representativa y turística en el estado colombiano no pueden ponerse esta clase de marcas. Por esa razón se detuvo la obra que estaba haciendo el letrero y no se permitió que pudiera identificarse de ahí en adelante pues con el Guatapé gigante en un costado de la roca. Así que quedó así. Y bueno, cumplimos nuestra misión. Son 711 escalones que hay que subir para ir a la parte más alta de esta piedra. Así disipamos la duda, así aclaramos lo que esa cantidad de artículos de internet nos estaban diciendo de manera errada. Bueno, creo que le atinó uno, tengo que buscar a ver cuál es. Y llegamos al final de este video. Un video más en WanaWeb. Y aprovecho antes de despedirme para recordarles que pues se suscriban y que le piquen a la campanita. Suscríbanse a este canal. Suscríbanse. Y suscríbanse al canal. Y ya saben, si les gustó, like. Si no les gustó, pues no hay like. Y si ya han venido a este lugar, no olviden dejarme en los comentarios qué vieron de raro que de pronto yo no tuve en cuenta. Coméntenme si ustedes también hicieron el conteo de escalones o no les importa. Si perdieron la respiración, si pudieron hacerlo. Si alguno de ustedes se devolvió y no pudo hacer todo el recorrido. O si quisieran conocer este sitio del mundo que resulta emblemático para esta parte de Colombia y de Sudamérica. Nos vemos pronto con más videos, espero en muchos más lugares. Y si quieren que visite alguna parte en especial, también díganme, cuéntenme y síganme en todas las redes sociales. Chao.